Ay, le, 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 le. Le, 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 le. Ya, ya, ay. Sí, fui al colegio de San Jacinto. Mi maestra se llamaba Pilar. Hasta los 12 años tuve nada más. Yo lo que sé lo aprendí en la calle. Estuve en el colegio de Vitoria. Estuve con un tardo lirio. Que estuve, pues los 6 o 7 años que estuve en el colegio, estaba siempre con él. No me pasaban de clase, porque faltaba más que... Faltaba, o hacia Rabona me iba, cosas de los chavales de la época. Porque aprendí y escribí, aprender y traje un mostrador. Yo dividí, no sé. Yo saco la división por la multiplicación. Sé leer perfectamente, sé escribir perfectamente. Nosotros hemos ido todos al colegio. Cuando llegamos a los 7 años que hacía la comunión, todo el mundo salía afuera. Como no nos gustaba, pues ya habíamos aprendido casi, no mucho, pero bueno, con eso se conformaba uno, con que supieran leer un poquito y conocer las letras y los números y las cosas estas. En cambio, mi hermano sí estaban bien preparados, sabía mucho. Mi padre decía que los hombres tenían que estar más listos que las mujeres para eso. Íbamos al colegio y lo que aprendíamos en el libro de frases y cuentos. Eso me acuerdo que sí era el libro que leíamos todos. Aquello se pone tan imposible ya porque mi madre, de tanto lavar, a los 2 años, a los 3 años, cae enferma de tuberculosis. La tienen que ingresar en el hospital de San Lázaro. Mis 2 hermanas van al Beaterio de la Santísima Trinidad, en la misma Trinidad, frente del Colegio de los Salesianos, allí hay un colegio de monjas. Está todavía el colegio de monjas, pues entonces eran de niñas huérfanas y demás, y allí fueron mis 2 hermanas. Y mi hermano y yo pues fuimos al hospicio provincial, en la calle San Luis. No. Nosotros fuimos ahí a José María Izquierdo. ¿Procurador? Ahí el procurador, que entonces era el colegio procurador, como tenía una puerta por aquí, por el procurador. El colegio procurador. Hasta los 7 años en el protectorado. Y la verdad es que me fue muy bien, me enseñaron muy bien a leer y a escribir y tuve unas monjas buenísimas. Ahora, en el protectorado entonces había 2 tipos de monjas. Había unas buenísimas, que era Sor Pilar y Sor Milagro, que era... Y después había otras que le temíamos más porque eran más... Esa como te descuidaba, te ponían a lo mejor un cartucho que hacían con el periódico y te lo ponían en la cabeza y te llevaban a otra clase castigada para que te viera. Allí pasé 7, 8 años. Empecé a estudiar con 12 años, me mandaron a la Escuela de Comercio, empecé a estudiar perito mercantil. Pero no sé qué pasó, que con 14 años dijeron que esto se acaba. Y entonces a 4 compañeros más y a mí nos presentaron a unos exámenes en la Hispano Aviación. Esto era ya el año 48. Empezamos en el Colegio San Francisco, que estaba en calle Betis, y de ahí ya, cada uno ya al ser mayor, unos fueron al Santo Ángel, otro, y yo fui concretamente el Liceo Escuela. En el Liceo Escuela estuve yo y estuve hasta el segundo de bachiller. Después del segundo de bachiller yo no era buen estudiante y me mandaron a los Salesianos hasta cumplir los 15 años. Y de los 15 años pues ya me metieron, como teníamos negocio, me obligaron ya a trabajar en la tienda de dependiente, porque en ese colegio era muy bonito. Ese colegio era, las primeras clases que nos daban con 7 años eran en el patio. Bueno, yo esto me lo he recordado esto, ¿sabes? Los pupitres los sacaban allí y nos daban una cosa muy bonita, muy bonita. Tengo mi correo electrónico y todo, y hablo con mi sobrino nieto y con la mujer, con la madre y con mi sobrino. Yo ahora estoy aprendiendo ordenador también y voy por internet y todo, sí. Yo ninguno. Bueno, en verdad sí fui, pero no a estudiar ni a leer ni a nada. Fui aquí a la cava de los gitanos
y jugaba ahí en el patio con los chiquillos y demás, pero yo no tenía estudios ninguno. Yo bien pamejón con los tebeos. Yo tenía colecciones de tebeos enteras y eso es lo que me enseñó a mí a leer y a escribir. Nada más que con las figuras, las acciones que se veían y cómo se... Ahí es donde aprendí yo. Y yo me fui a la mili y me faltaba mucho para poder escribir bien a mi familia. Y seguía con los tebeos. No, en ningún lado. A mí no me han dado clase nadie. Yo lo únicamente que no sabía yo qué letra era la que tenía que apoyar a la siguiente y preguntaba, oye, ¿qué letra es esta? Y me se quedaba en la cabeza la letra que preguntaba. Luego fui, ya aquí, con 40 y tantos años, fui a la escuela de adultos, a San Jacinto, a la iglesia donde está junto a la iglesia, hoy, y allí pues saqué mi graduado escolar, ya con 40 y tantos años. Todo es ponerse. Estuve en el Reina Victoria, estuve en los Salesianos, en los Salesianos estuve un año, hice la comunión en 1951 allí, estuve un año, pero mi madre me tuvo que pagar, me tuvo que quitar del colegio porque los niños en aquella época llevaban ya 4 cuadernos, 3 o 4 libros. Yo llevaba un lápiz, la goma de borrar y un cuaderno. Y yo no tenía para libros ni nada. Y había que pagar 6 duros al mes. 6 duros al mes. Y mi madre, la pobrecita, me tuvo que quitar. Y otra vez entré en el Reina Victoria, a Reina Victoria. Y por la mañana, yo no iba al colegio nunca, porque me tenía que levantar muy temprano para ir, que mi padre trabajaba, él era descargador del mercado de entradores. Y entonces por la tarde iba al colegio. Y entonces, pues bueno, pues en los salesianos no fui mal alumno, vamos, que la media, ni muy de eso, ni tampoco. Y ya, como las necesidades de la casa seguían siendo muy fuertes, recuerdo que con 10 años, en la Puerta Osario había una taberna cerca de la cochera de los tranvías, que mi padre la frecuentaba, y mi padre buscando, como todos los padres de aquella época, buscando algo para que aumentara los ingresos, pues habló con el dueño de la taberna, pues me obligó a que yo, cuando salía de los salesianos, que salía a las 6, me iba a la taberna, y luego, cuando venía de la taberna, a las 9:30 a las 10, entonces la vida se recortaba mucho más que ahora, había menos nocturnidad. Pues entonces me tenía que poner a hacer los deberes si quería mantener el tipo y eso. Y recuerdo muchos sueños, mucha pesadez. Pero vamos, lo sacamos adelante. No, para el año 35 nos fuimos a Triana. Entonces nos fuimos a Triana, iba yo con 9 años. Allí empecé con un colegio nuevo, a la calle Betty, que íbamos a las hijas de Cristo Rey, que sí existe todavía el colegio. Hemos ido al colegio Procurador, José María Izquierdo, ahí nos hemos criado todos, ahí hemos comido los comedores por el dinero que mis padres no podían tener. Porque me quitó mi padre con 8 años del colegio porque decía que el bollo que me comía me lo tenía que ganar. Por eso no seguí estudiando, porque era primero trabajar, y me puso con 8 años a trabajar. Yo estuve haciendo, en La Pañoleta estuve haciendo cajones de toro, con 11 años. Porque ya con 13 años me metí en la fundición. Pues estuve ya en el colegio que había en la Plaza Anita, que el maestro se llamaba Don Jerónimo, y después ya cuando tuve 14 años, pues ya daban de noche, daban clases, mi madre entonces vivía, y me puse también de noche, ¿no? Y después estuve también en el protectorado de la infancia, preparándome, porque un conocido de mi padre del ayuntamiento me dijo que si me preparaba, me llevaba al despacho con él. Entonces no hacía falta oposiciones para el ayuntamiento. Y me puse en el protectorado de la infancia para clases culturales y también para taquigrafía, que aquí estuvo la señorita Juanita, que ya sabe que murió aquí. Eso me daba la taquigrafía. Y después estuve en una clase particular aprendiendo mecanografía. Un portento de... Pues yo iba muy poco porque estaba con las bestias, con los borricos, aquí en el Corte Río, aquí en Chapina. Y claro,
O para comer, ¿quién me iba a dar a mí de comer? Nadie. Mi hermana tenía unos pocos de ellos, mi hermano Antonio también tenía otros pocos, mi hermano Manuel. Total, que había que trabajar, ni colegio, ni nada. Yo lo poquito que sé, me lo enseñaron en la mili, porque yo era analfabeto. Y ya después, cuando ya cumplí los 12 años, mi padre, como todos los padres también de aquella época, pues se preocupaba del futuro. Entonces, pues me planteó de presentarme aquí en la Hispanoaviación, que se había enterado que había cursos de preaprendizaje, que se entraba y una cosa de la época también muy interesante, que daban, los alumnos entrábamos a las 9 y salíamos a las 2 o 2:30, pero nos daban de comer. Yo sí. Yo cuando era chica y era la única, aquí en el Artosano, enfrente donde está el distrito, pues ahí la hermana de don Francisco, que tenía en la calle Betty, o en los pisos esos, la hermana de don Francisco tenía una escuela, era particular, y ahí me llevaban a mí cuando era chica. Yo tenía buen colegio. Ya después mis hermanos, cuando fueron mayores, pues mi hermana iba a San Jacinto, y mis hermanos iban a donde está ahora la calle Paje del Corral, la Vera de las Mínimas, que es de la tercera edad, pues ahí había un colegio, pues ahí iban mis dos hermanos, de la Caballo Gitano, pero porque mi madre, mi hermano, era chico, era muy malo, y no le gustaba llevarlo a Reina Victoria, y a mi hermano pues lo pusieron también. Después mi hermano, como era el más listo, en la calle Antillanos Campos, pues había una casa de dibujo, y ahí va mi hermano por la tarde. Yo he hecho hasta octavo, después en el colegio ya era el mayor de la clase, me quedaba regando el patio, haciendo mandado al colegio, aquí a don Antonio de la Fuente, que era mi director, que era una bellísima persona, pues el que me mandaba al centro a comprar libretas, a comprar cuadernos, a Domingo de Caso, al Salvador, en fin, que yo tengo una trayectoria muy bonita aquí en Triana. Yo he tenido siempre unos profesores, me he tenido don Paulino, don Ae, don José, don Fermín, por lo menos conmigo ha tenido una relación muy perfecta y muy bonita, porque yo he sido un niño también no problemático, ha sido una persona que me ha adaptado a las circunstancias, ¿me comprende usted? Yo no, pero hasta cierto punto, porque yo, por ejemplo, mi hermano estaban claros que tenían que ser universitarios, pero cuando yo dije voy a hacer ingreso, bueno, pues ingreso. Cuando yo dije voy a hacer bachillerato, bueno, pues bachillerato. O sea, en farmacia no se estudiaba en Sevilla, se tenía que estudiar en Granada. Y en Granada tenías que estar en un colegio mayor, con una casa, y eso costaba mucho dinero entonces. Hombre, mi padre no quería que estudiáramos, empezamos por ahí. Y entonces mi padre hablaba con los catedráticos que conocía para que nos dijera lo que nos iban a preguntar. Porque mi padre que quería que pasáramos los cursos, porque decía que la carrera de la mujer era el casamiento. Y terminamos la carrera. Y voy a lo que es buena estudiante. Claro, yo cumplí como obligación, pero no me aperreaba mucho porque ya sabía lo que me iban a preguntar. Era alguna cosa que no hubiera hecho yo con mis hijos. Hoy por hoy, no lo hubiera hecho. Mi padre, como no quería que estudiáramos, los varones sí, pero las hembras no. Querían eso, que el casamiento era la carrera de la mujer. O sea, que terminamos la carrera y no sacó ni el título, pero no lo dejó sacarlo, vamos, para que no le pusiéramos de la carrera. Lo que ya cambiado las cosas. Estábamos en la clase, poquísimas niñas, poquísimas muchachas habíamos en la clase. Lo que ha cambiado la vida, el cambio que ha dado la vida. Pero ya cuando yo dije, yo quiero estudiar, pues no me dijeron, pues mira, estudia una cosa en Sevilla, o más pequeñita, o no, lo que yo quisiera. Pero no teníamos desde el principio la misma idea. Mi hermano, desde que empezó a estudiar, que si un profesor, que no sé cuánto, estaba más claro, vamos. Tuve que pelearlo también. Vamos, no tuve que pelearlo, pero no fue igual. Yo puedo decir que soy agnóstico. ¿Por qué? Yo he tenido una educación religiosa 100%.
¿Dónde he estado yo en mi niñez? Pues mi niñez he estado en una escuela parroquial. El catecismo era lo primero. Tuve un año en los Salesianos de la Trinidad. Fui campeón de Andalucía de aprenderte el catecismo de memoria. ¿Soy cristiano? Sí, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir cristiano? Hombre que tiene la fe de Cristo y que profesó en el bautismo. Y así, hasta el final del catecismo, pues me lo sabía de memoria. En el Colegio de San Luis, que es el hospicio provincial, pues allí me llevé, pues me parece que fue desde los 8 hasta que entré en Hispanoaviación de monaguillo. O sea, pater noster que sinceri sanctificetum nomen tuum albeni rentum fiat voluntas tua. Pasa que yo era muy malo, yo te digo que a mí me apuntaron en los Salesianos, este hombre que te estoy diciendo, mi tío Juan, pero no iba, estaba todo el día por el río, aquí, allí, iba el domingo a escuchar misa. Extraño, ¿no? Pero no era extraño porque cuando escuchábamos misa teníamos un carnet, y nos ponían un sello a los que íbamos a misa y entrábamos al fútbol. Y como a mí lo que más me gusta del mundo es el fútbol, entonces pues no iba a los Salesianos. Y me tuvieron que quitar, me pusieron en Reina Victoria, que ahí estuve bien. Mi abuela pobrecita, que ya te digo que casi he llorado hace un momento recordándome de ella. Iba a buscarme a todos lados, a buscarme una mujer que iba a buscarme y me llevaba al colegio. Yo me salía por otra puerta, me escapaba, estuvo muy pendiente de mí, porque decía que yo tenía que saber leer y escribir, porque ella no sabía y tenía que saber leer y escribir. Y si yo hubiese sido un poquito más aplicado, a lo mejor no que hubiera sido, pero a lo mejor, bueno, sé las 4 reglas y estoy muy feliz así. Sí, nosotros en el colegio, el que no iba a misa no jugaba la pelota el miércoles. ¿Me comprende usted? Eso porque había uno que apuntábamos, en la iglesia apuntaba los que íbamos. Yo iba aquí a Nuestra Señora de Rosario, o íbamos a la O, según donde nos decía el profesor que teníamos que ir, y yo llegaba y el que apuntaba y decía, José de la Cerda Pérez, José de la Cerda Pérez. Después el miércoles, en las clases, decían, José de la Cerda Pérez, Francisco García Sánchez, pues eso, pues venga, coger el balón y a jugar fútbol. Y si habíamos 20, pues 10 por cada uno. Si habíamos 30, 15 por cada uno. ¿Usted me comprendí? Hacíamos 2 equipitos, todos los que íbamos a la iglesia. Pues todo eso era la capa de los gitanos. Pero gitanos de categoría, ¿eh? No gitanos que te quitaban la cartera. Gitanos de categoría que estaban en los colegios con nosotros. En el Reina Victoria, San Jacinto y aquí en Procurador, se venía de Izquierdo. Eran gitanos de categoría. Pues estuve en la Miguilla, Estuve un año hasta que me echaron. Y luego estuve aquí en un colegio que hay en el Procurador, me parece que se llama, ¿no? Sí, María Izquierda. Estuve como un año estaría, y de ahí ya pasé, que ya definitivo. Mi vida era aquí, mi vida estaba que no. Yo me ponía a leer y me entraba calentura. Y le voy a decir una cosa, me encantaría de leer, porque tienen que ser muy bonitas las novelas. Yo no me leí en mi vida ni una novela, ni un periódico, ni nada, ¿no? Sí, de cuenta sí anda bien, de cuenta no anda mal. Aquí ha habido que andar bien de cuenta. De 4 me llevo 2 y de 2 me llevo 1 y de todo hay que llevarse, porque si no, ¿qué es lo que está pasando hoy? Pero en escalas muy grandes. Que de 80 se llevan 2000, en fin. ¡Ay, mira! Si soy trianero, mira, si soy trianero. Mira, si soy trianero, mira, si soy trianero, que hasta en la calle, en la sierpe, yo me encuentro forastero. De los 4 puntalitos que sostienen a Triana,
que sostienen a Triana, que sostienen a Triana. El cachorro y la calle larga y Santana. El cachorro y la calle larga ay Santana. Cuando te veo venir y a lo lejito de la calle, y a lo lejito de la calle, y a lo lejito de la calle.